y vamos a dar paso a la siguiente presentación, que es Ana de Santiago. Espera, que no soy capaz de hacer dos cosas a la vez, ¿vale? La siguiente ponente es Ana de Santiago, es doctora en farmacia, concretamente en edafología. Estuvo trabajando como investigadora en la Universidad de Laval, en Canadá, y también en el INRA de Versalles, en Francia. Se incorpora al Instituto Madrileño de Estudios Avanzados hace 6 años, en 2017, y allí lidera todo lo que son los temas de investigación relacionados con los, a ver si lo digo bien, contaminantes de preocupación emergente. Esto es una pequeña broma porque antes eran contaminantes emergentes, ya me dijo que no, que son contaminantes de preocupación emergente, y cómo nos pueden afectar a través de la entrada en lo que sería la cadena alimentaria. Es, digamos, una ponencia totalmente lateral a nosotros. Ella ha trabajado en agua, en suelos, no sé si en tomates, pero estamos intentando pasarla hacia los cerdos. Y cuando quieras, compartes con nosotros. Vale, espera, que esta no es. Vale. Bueno, buenos días. Bueno, primero de todo, gracias por invitarme. Gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí y compartir esta jornada con tantos profesionales, y yo, que todavía no me había introducido al mundo ganadero, me está resultando pues bastante interesante. Espero que mi aportación del mundo agrícola, que todos sabemos que tiene una estrecha relación, os interese también. Yo vengo a hablar de contaminantes de preocupación emergente. Los contaminantes de preocupación emergente no son necesariamente nuevos. La broma que teníamos con Antonio, siempre se ha dicho contaminantes emergentes porque parecía que eran contaminantes que acababan de aparecer, y realmente no. Algunos sí, pero no necesariamente. Lo que es emergente es la preocupación, ¿vale? Son contaminantes que ahora somos capaces de detectarlos gracias a los avances analíticos y tecnológicos, ¿vale? ¿Por qué nos preocupan? Pues nos preocupan porque pueden tener un impacto en el medio acuático o a través de este. Existen indicios, pero no tenemos información recabada suficiente sobre los mismos y, por tanto, a día de hoy no están regulados, ¿vale? Como os podéis imaginar, es un cajón desastre de muchos tipos de contaminantes, tanto químicos como biológicos, donde se engloban los fármacos, drogas de abuso, estimulantes, aditivos industriales, los micronanoplásticos e incluso bacterias y genes resistentes a antibióticos, virus, protozoos, etc. El caso de los fármacos ha sido mi objeto de estudio en los últimos años. Los fármacos y sus metabolitos y productos de transformación se han detectado gracias al avance de los métodos analíticos y de la tecnología en aguas superficiales, por supuesto, pero también en agua potable, en aguas subterráneas, en efluentes y en lodos de depuradora, en el estiércol, en el suelo, en las plantas, en la fauna. Están repartidos por todo el globo, ¿vale? De hecho, una fuente muy importante de los fármacos al medio ambiente es a través precisamente de los efluentes de las depuradoras. ¿Por qué? Pues porque aguas abajo de zonas urbanas, los efluentes de las depuradoras descargan en nuestros ríos, y eso es una vía esencial, ¿vale?, de entrada de contaminantes en el medio. ¿Qué es lo que pasa? Que esta práctica, que es muy habitual, es esencial. ¿Para qué? Para mantener el caudal ecológico de nuestros ríos. No obstante, están entrando contaminantes, como os he dicho, de forma constante, aunque en concentraciones bajas. Una práctica muy habitual en el área mediterránea es emplear estos recursos hídricos para el riego de cultivos. Es lo que se llama reutilización indirecta. Es decir, no estamos reutilizando el agua tratada, pero sí recursos que están impactados con los efluentes de estas depuradoras. Esto, a priori, no debería ser un problema. Como he dicho, estamos manteniendo el caudal ecológico de los ríos, pero además la naturaleza tiene una cierta capacidad de depuración, lo que nosotras denominamos la atenuación natural. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando esta agua afectada con estos contaminantes la utilizamos para el riego y llega al suelo, si consideramos el suelo como un filtro,
El agua se va infiltrando y los constituyentes del suelo, las partículas más pequeñas, son capaces de sorber algunos de ellos y los microorganismos que habitan el suelo son capaces de ir biodegradándolos. Con lo cual, el propio suelo afinaría aquello que la edad no ha sido capaz de eliminar totalmente. De hecho, estos procesos se utilizan mucho, por ejemplo, en nuestro grupo, aunque no lo cuento hoy, en soluciones basadas en la naturaleza para depurar el agua. ¿Qué es lo que pasa? Que existe un riesgo añadido. En función del contaminante y de la carga contaminante, hay un riesgo de transferencia a otros compartimentos ambientales, por ejemplo, las aguas subterráneas. O también, ya que estamos en el medio agrícola, de entrada en la cadena trófica a través de las plantas de cultivo. Bajo estas premisas surgió el proyecto Faith Farm, que he coordinado junto con mi compañera Rafaela Mefe durante los últimos años. Era un plan nacional que acaba de terminar y que dio pie al proyecto que acaba de comenzar en Nat4Health. En el proyecto Faith Farm nos centrábamos en el mundo agrícola. El objetivo era precisamente evaluar lo que os acabo de explicar. La presencia, propagación y riesgo de contaminantes de preocupación emergente, en nuestro caso específicamente los fármacos, y evaluar si se estaban produciendo estos procesos de atenuación natural en el suelo y estaban siendo capaces de amortiguar, por tanto, el impacto y el paso a la cadena trófica. Y son un poco los resultados que os voy a contar hoy. En el actual proyecto Nat4Health nos hemos introducido o estamos introduciéndonos en el mundo ganadero, por eso también me han invitado hoy aquí. Ya estamos trabajando con algunas explotaciones, pero bueno, nuestra colaboración es muy inicial, estamos trabajando a nivel del foco emisor, todavía no estamos en la propagación. Nuestra área de estudio se basa en la Vega Baja del Jarama, que está en el sureste de la Comunidad de Madrid. Los efluentes de las principales estaciones de depuración de Madrid vierten al río Manzanares, que es un efluente del río Jarama. El río Manzanares, aproximadamente hemos calculado que el 85% de su caudal son efluentes de depuradora, para que veáis el contexto que os estaba explicando, cosa que es esencial para mantener su caudal, su ecológico. Pero, como veis, la entrada constante potencial de contaminantes es importante. El Jarama suministra agua de riego a toda la Vega Baja gracias a la Real Acequia del Jarama. De hecho, esta vega es la que se considera la huerta de Madrid, ¿vale? Y donde se cultiva fundamentalmente maíz, que hoy se ha hablado mucho del maíz, fundamentalmente para pienso animal, y se riega por inundación, que también se ha estado hablando mucho del uso eficiente del agua, pues la mayor parte está regado por inundación. Hicimos varios estudios en la zona. El primero fue un estudio espacial desde la edad hasta el cultivo. A lo largo de una campaña de muestreo del maíz, que dura desde junio a septiembre, tomamos puntos en diferentes momentos de esos meses, en una edad representativa de la ciudad de Madrid, en agua superficial en el Manzanares, sedimentos aguas abajo de esos puntos. Hemos tomado agua de riego, por supuesto, de la Real Acequia del Jarama, suelos agrícolas cultivados o en barbecho, y de los cuales se tomaron suelos antes y después del cultivo y mazorca de maíz. Nuestros contaminantes diana en todas las matrices y tiempos que habéis visto, como os he comentado, hasta la fecha han sido los fármacos. Ahora estamos ampliando un poco nuestro foco, pero en ese momento eran los fármacos. Teníamos que limitar el número de fármacos que podíamos estudiar, nos centramos en 50, y para poder priorizar este listado tuvimos en cuenta, por un lado, abarcar un diverso rango de grupos farmacológicos, que hubiese antibióticos, hormonas, antiinflamatorios, analgésicos, etcétera. Además, nos basamos en las listas de observación. Como os he dicho, estos contaminantes no están regulados, pero sí hay, aquí pone 2 listas, hay 4 listas de observación, he marcado 2 porque son las que se consideraron cuando se solicitó el proyecto, en las que se marcan contaminantes que son de especial preocupación y que los Estados miembros deben monitorizar durante X años para recabar la información que os he comentado necesaria para luego establecer propuestas de regulación. En la lista de observación en aquel momento había hormonas, como veis, varios antibióticos y el antiinflamatorio diclofenaco. Además, nos basamos en listados de consumo nacional que en muchos casos coinciden a nivel europeo, pues, por ejemplo, el antidiabético oral metformina, el paracetamol, que es el acetaminofén, el ibuprofeno, etcétera, y
tuvimos en cuenta también un barrido que se había hecho previamente en Indeagua, donde pudimos detectar cafeína, nicotina, sus productos de transformación paraxantina y cotinina respectivamente, derivados de la cocaína, o sea que había estimulantes, drogas de abuso, etcétera, y luego incluimos productos de transformación descritos. Afortunadamente en nuestro barrido estaban incluidos compuestos de las listas de observación que han salido últimamente, con lo cual hemos cubierto pues todos los compuestos DIANA. No voy a entrar en la metodología analítica, pero un paquete de trabajo de este proyecto o de nuestros proyectos en general es impulsar el desarrollo analítico para poder cuantificar todos estos compuestos en un amplio rango de matrices ambientales, ¿vale? Para más detalles, que eso lo ha hecho el equipo de laboratorio, podéis consultar nuestros trabajos o contactar conmigo personalmente y os pongo en contacto con el grupo. Empiezo a contaros resultados. Lo primero que voy a hacer es presentaros estas tres figuras porque tienen mucha información. De arriba a abajo veis el efluente de la Edar, el punto del río Manzanares que elegimos y el agua de riego. Cada una de las barras representa un compuesto y son datos promedio y las barras de errores, el rango de variabilidad de todas las medidas que se hicieron a lo largo de los meses, con lo cual representaría un poco su valor medio. Están ordenados los compuestos igual en todas las figuras, de izquierda a derecha, en función de la mayor concentración en el agua de riego hasta la derecha la menor concentración en el agua de riego. Utilizamos como referencia el agua de riego porque luego es lo que vamos a aplicar al medio agrícola y entonces nos parecía que con fines comparativos era lo más interesante. Hemos puesto colores para facilitar también la lectura. ¿Por qué? Porque hemos agrupado por rangos de concentración. Aquellos compuestos que en el agua de riego están en concentraciones superiores a los 1000 nanogramos litro, es decir, un microgramo litro, están en azul, entre 1000 y 250 naranja, por debajo de 250 verde, por debajo de 100 en amarillo. Ya por último, de descripción de las figuras, lo que veis en gris son los valores promedios, el rango, de la Unión Europea en matrices equivalentes y las cruces valores promedios. Os describo los resultados. Lo primero que vemos es, que es lo que supongo que nos estamos preguntando todos, ¿cuáles son los contaminantes que están en mayor concentración? Pues son el antidiabético oral metformina, que está descrito por aparecer siempre en el agua superficial. En realidad, la metformina aparece siempre y en concentraciones muy elevadas, hasta incluso 13 microgramos litro, lo hemos encontrado nosotras, o sea, 13.000 nanogramos litro, porque es de amplio consumo, ¿vale? Humano. Realmente en las depuradoras se elimina muy bien, pero lo consumimos en unas cantidades tan grandes que sigue estando siempre muy presente. A continuación, hay dos productos de transformación del metamizol. El metamizol es el nolotil. Son dos productos de transformación del metamizol y, en cambio, el metamizol pues no aparece, ¿vale? Pero sí sus productos de transformación y están en concentraciones muy elevadas. Y, a continuación, también el antihipertensivo valsartán por su gran uso, ¿vale? Siguiente cosa que podemos ver, y eso se observa más o menos en todas las matrices. Lo siguiente que podemos ver es, si queremos pensar que cada figura es una huella dactilar, vemos que el efluente y el agua superficial no tienen la misma huella dactilar, ¿vale? Realmente el patrón de qué contaminantes están más altos o más bajos no coincide exactamente entre efluente y río Manzanares. En realidad tiene bastante sentido porque una vez que van llegando los contaminantes al Manzanares, allí se producen interacciones químicas y biológicas con los sedimentos, los organismos, etcétera. En cambio, si miráis más abajo, río Manzanares y agua de riego, a pesar de que ha habido varios kilómetros, una presa del Rey, de hecho el Manzanares llega al Jarama y es prácticamente invariable, son muy parecidas, ¿vale? Con lo cual, en el momento en que los efluentes llegan al Manzanares, se homogeneiza y la composición es más o menos constante. Pensaríamos que en la presa del Rey sería más un reactor biológico y vemos que no se alteran demasiado, ¿vale? Y además también vemos que si diferenciamos los niveles de concentración, no parece que al llegar al río se disminuyan las concentraciones, al revés. Un proceso de atenuación natural muy típico es la dilución, y en este caso no hay dilución. ¿Por qué? Porque el 85% del caudal del Manzanares son efluentes de depuradora, con lo cual tiene sentido. Es alentador ver que las concentraciones
no son más altas que las que se han descrito en la Unión Europea, a pesar de la mala fama que tiene el río Manzanares. Si vamos a aquellos contaminantes que son de especial preocupación, listas de observación, antibióticos, hormonas y diclofenaco, menos en el caso del diclofenaco, todos están por debajo de los 100 nanogramos litro. Que en antibióticos ya sabemos que concentraciones bajas pueden seleccionar resistencias, pero en cualquier caso son concentraciones muy bajas. Y el diclofenaco está en concentraciones elevadas y probablemente estará regulado en breve porque se ha visto que es bastante tóxico para los organismos acuáticos. Y ya por último de estas figuras, simplemente recalcar que hay productos de transformación que son más persistentes que el compuesto parental. De hecho, en la última lista de observación ya se están incluyendo por pares el compuesto parental y su producto de transformación para evaluarlos en paralelo, como ocurre con la venlafaxina y la O-desmetilvenlafaxina. Claro, entonces, evaluando esto, nosotras nos preguntamos, y supongo que vosotros también, qué pasará cuando lleguen estos contaminantes al suelo. Bueno, no lo hemos podido analizar de todos los 50, lo que hicimos fue poner a punto la metodología para los 25 compuestos que estaban en colores azul, verde y naranja, los más altos en el agua de riego, que eran 25. Entonces, cada una de los compuestos, veis que hay varias barritas, que tampoco lo hemos distinguido mucho porque hemos visto que no hay muchas diferencias, pero básicamente es el primero barbecho y los demás son suelos cultivados, ¿vale? Tenéis allí el rango de características del suelo por si a alguien le interesa, pero realmente son características bastante homogéneas. De hecho, hemos visto que no hay diferencias. No es que no haya diferencias, no hay un patrón claro de diferencia entre el suelo con barbecho, que pensaríamos que sería nuestro control, y en cambio, es decir, que no ha estado regado en todo el tiempo de estudio, y los suelos cultivados. Pero tampoco lo vimos entre los suelos con características un poco diferentes. Y aunque aquí no lo muestro, tampoco lo hemos visto en otras campañas, en los suelos cogidos en diferentes momentos de la campaña. En cambio, lo que sí que hemos visto es alguna relación con la carga iónica, cosa que tenía sentido. Aquellos compuestos cargados positivamente en el medio ambiente tienen más probabilidades de quedarse retenidos por procesos de sorción en el suelo. Si atendéis a los colores, al código de colores, que es el código de colores del agua de riego, no es el código de colores del suelo, vemos que aquellos que en el agua de riego estaban en elevadas concentraciones, es decir, los azules, aquí no están. Están en concentraciones muy bajas. Y en cambio, sí aparecen la cafeína, la flecainida, incluso los verdes, que estaban en concentraciones muy bajitas, el ibuprofeno, la carbamazepina, el sulfametoxazol. Entonces, una de las grandes conclusiones a las que hemos llegado es que no se puede analizar la matriz agua y pensar que con ese valor sabemos lo que va a ocurrir en el suelo o en otros compartimentos del ecosistema. Nos estamos perdiendo una visión global. Y concentraciones que aparentemente son bajas en el agua de riego o en cualquier fuente contaminante podrían estar enmascarando acumulaciones en el suelo. De hecho, lo que os he dicho, no hay diferencia entre que la planta esté cultivada o no, regada o no, antes o después del cultivo. Hemos concluido que son tiempos diferentes. Están llegando los contaminantes constantemente, pero los contaminantes en el suelo que nosotros hemos sido capaces de analizar, algunos llevan años retenidos ahí, llevan años recibiendo contaminantes que se van acumulando por diferentes motivos y, de hecho, los microorganismos del suelo, algunos ya se han adaptado para degradarlos porque llevan años acostumbrados a ellos. Pero entonces, aparte de esta reflexión, aquellos que hemos visto que estaban en elevadas concentraciones en el agua, si no están en el suelo, ¿dónde han ido? ¿Se han biodegradado? ¿Se han infiltrado? ¿Han acabado en el agua subterránea? ¿Han entrado en las plantas? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues algunas de estas preguntas las hemos intentado responder en este proyecto o en los proyectos en los que estamos trabajando ahora. Hicimos un segundo estudio en el que quisimos evaluar los procesos de atenuación natural, un poco para ayudarnos a resolver estas preguntas. Para eso, y gracias a la estrechísima colaboración con la Real Acequia del Jarama, con los regantes de la zona, lo que hicimos fue monitorizar una parcela, ¿vale? En esta parcela instalamos lo que se denominan cápsulas de succión, que son unos dispositivos que se entierran en el suelo a diferentes profundidades. Elegimos 30 centímetros porque es más o menos donde llega el arado y las raíces del maíz, y los pusimos en distintos puntos de la parcela. ¿Para qué valen estos dispositivos? Valen para recolectar el agua que haya a esa profundidad. De tal forma, si yo considero el suelo como un filtro y yo muestreo el agua de riego y la analizo, y el agua que ha pasado a través de los 30 centímetros, y lo comparo, puedo
llegar a conclusiones de lo que se ha atenuado en los primeros centímetros. Esto lo hicimos, como digo, en una única parcela. Muestreamos en diferentes puntos de la parcela cada vez que había un evento de riego y, además, dentro de cada evento de riego, en diferentes momentos para ver la distancia a el evento en sí de regar, cómo iba afectando a la atenuación de contaminantes. Los resultados, por supuesto, los cuento como promedios de lo que ocurre en toda la campaña, porque si no nos volveríamos todas locas. Primeros resultados que vemos. Vamos a ir a los 4 compuestos azules, les llamamos así, de más de 1000 nanogramos litro, que ya sabemos que en algunos casos estamos en 13.000. Metformina, productos de transformación del metamizol y valsartán. Igual que en la primera campaña, en la segunda campaña vuelven a ser los que están en concentraciones más altas en el agua de riego, pero bueno, no es de extrañar, entendemos que es un patrón constante. Hemos seguido trabajando en la zona y siguen apareciendo estos compuestos y luego otros que hemos visto, pero estos también. Pero lo que sí es alentador es que cuando comparamos con el agua infiltrada a 30 centímetros, no sé si podéis ver que la concentración ha disminuido muchísimo, del orden de un orden de magnitud, de hecho, ha disminuido mucho. Es decir, en el suelo sí está ocurriendo algo, sea absorción, sea biodegradación, y los contaminantes no están pasando en grandes cantidades después de esos primeros 30 centímetros, ¿vale? ¿Eso significa que se han atenuado? No, todavía hay una concentración no despreciable que podría estar llegando a aguas subterráneas. De hecho, en el nuevo proyecto hemos instalado piezómetros para poder medir justo en aguas subterráneas qué es lo que está ocurriendo, porque de hecho en la propuesta de la Unión Europea, por ejemplo, han incluido la monitorización de la metformina en aguas subterráneas. Y bueno, pues ha sido porque ha habido indicios en todo el planeta. Pero este análisis es mucho más sencillo si lo vemos en porcentaje, ¿no? Y para todos los compuestos. Pues eso hicimos. Aquí están los 25 compuestos, de izquierda a derecha, de mayor a menor concentración en el agua de riego. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que la mayor parte disminuye su concentración solo en los primeros 30 centímetros, un 60% o incluso un 85% en la mayoría de ellos. Y que este patrón de reducción o de eliminación no tiene ninguna relación con la concentración que había en el agua de riego, ¿vale? No hay una relación directa, sino más bien es en función de la molécula en sí, que se pueda degradar o se pueda absorber. Eso no significa que aquellos azules que estaban en mayor concentración, aunque se atenúen en un 80%, como vimos antes, hay una concentración mayor que infiltraría que los que son de color amarillo. Pero la atenuación es bastante equivalente. ¿Cuáles se salen de este 60-80? Carbamazepina, su producto de transformación, epóxido de carbamazepina, que están ambos ampliamente descritos por su persistencia, y el antibiótico sulfametoxazol, que además en el medio ambiente está cargado negativamente y probablemente por eso no se retiene. Estos compuestos están en la nueva lista han estado en las listas de observación porque son de especial preocupación. Y ya para terminar, aunque en un principio me habían dicho que hablase del suelo y del agua, no he querido dejar de poneros una diapositiva porque me he imaginado que os ibais a quedar con la duda de qué es lo que pasaría si del agua pasaría al suelo y con qué patrón y si pasaría a la planta. Y además me alegra mucho porque habéis hablado mucho del maíz, con lo cual pues así lo veis, pero os lo cuento muy por encima. Solo deciros que los compuestos entran en la planta, ¿vale? O sea, realmente sí están entrando en alimentos que consumimos, en este caso en el maíz. Actualmente estamos trabajando con lechuga, que es un organismo que bioacumula más y que es más de estudio diana, y que probablemente obtengamos resultados todavía muchísimo más llamativos, pero bueno, en el caso del maíz sí que hemos visto que entran en el maíz. Ahora, que luego entran en la cadena alimentaria, eso ya es otra historia, porque ese maíz es procesado, etcétera, y puede ser que los compuestos, en ese caso, en los secaderos, etcétera, se degraden. Pero hay presencia tanto en la raíz, donde se acumulan muchísimo más, y hay una menor parte que transloca al fruto, pero en el fruto aparece. Los colores son los del agua de riego. Como veis, no hay ningún patrón. Es decir, si yo, legislador, pienso en el agua de riego, hay mucho azul, va a haber mucho, no necesariamente. Como veis, no es necesariamente la concentración original en el agua de riego la que está determinando lo que acaba entrando al menos en el caso del maíz. He subrayado con un circulito aquellos que estaban más elevados en el suelo y, como veis, sí que entran en la raíz y son capaces de ser translocados
al fruto. Y la carga iónica parece ser que el factor más relevante porque existen interacciones electrostáticas a nivel de la raíz que podrían impedir que aquellos compuestos cargados negativamente entren en la planta. Y ya, solamente para terminar, no significa que esto suponga un riesgo para la salud humana. Son concentraciones muy bajitas. Los que estaban en concentraciones más altas estaban entre 5 y 10 nanogramos gramo, o sea, son concentraciones muy bajas. Y si además consideramos la ingesta diaria estimada de maíz, la admisible, bueno, todos los parámetros, vemos, sumando todos los compuestos que hemos visto en la mazorca, que el índice de peligro es menor que 0,1 y es ínfimo, es despreciable el impacto evaluado de esta forma para la salud. Para terminar, concluyo que la reutilización indirecta en el riego de cultivos efectivamente supone una ruta de propagación, acumulación y exposición de fármacos y sus productos de transformación en el medio agrícola, que los procesos de atenuación natural, no obstante, que ocurren en los primeros centímetros, son muy efectivos en la reducción de esta concentración, pero que se debe vigilar a aquellos que estaban en mayores concentraciones en el agua de riego, puesto que su infiltración puede ser elevada. Y como conclusión más importante, los estudios multimatriz son esenciales para reconocer la magnitud de la transferencia de los contaminantes en el medio ambiente, ya que concentraciones aparentemente bajas en el agua de riego pueden enmascarar concentraciones más elevadas tanto en el suelo como en la planta.